Hola a todos, los invito este Halloween, 31 de octubre, a una plática sobre la exploración robótica del universo. El Jet Propulsion Laboratory de la NASA ha sido comisionado para ser el centro de excelencia de exploración robótica del universo. Hablaremos de las misiones pasadas, las misiones presentes y las misiones futuras. También vamos a hablar de estas enormes antenas que nos sirven para comunicar con las naves espaciales que mandamos para la exploración de planetas y de todo el universo. Los espero el día 31. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para mí es un gusto estar el día de hoy conectados a través de plataforma Zoom para nuestra sesión mensual del mes de octubre. En esta ocasión, créanme que estoy muy emocionado por el tema, la exploración robótica del universo, dictada por un especialista en el área y orgullosamente mexicano, el ingeniero Alfonso Feria. El ingeniero Alfonso Feria recibió su licenciatura y maestría en Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1983-84 respectivamente. También recibió su doctorado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee en 1987. Don Alfonso ha trabajado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, durante los últimos 30 años. Sus funciones han incluido el diseño y análisis estructural de antenas de 34 metros y el diseño y desarrollo de estructuras inflables para la aplicación de radar. Desde 1998 hasta 2004 fue supervisor del Grupo de Ingeniería Mecánica, Estructural y de Antenas a cargo de las antenas de la Red de Espacio Profundo, DSN, del Laboratorio de Propulsión a Chorro. Desde el 2004 hasta el 2006, don Alfonso fue el líder de la misión interferómica espacial para el equipo de análisis estructural. Don Alfonso también trabajó como analista principal de la fuente de rayos X de Chemin, un instrumento actualmente en el rover Marte de Opportunity. Alfonso trabajó como jefe de ingeniería del equipo mecánico de soporte en tierra para el ensamble de naves espaciales en un programa patrocinado por el Departamento de Defensa en el Laboratorio de Propulsión a Chorro. También fue el ingeniero principal de sistemas mecánicos del proyecto Sunjammer, un programa de navegación solar espacial, y del ingeniero del MIRI Green Core, que es parte de la misión JWST. Don Alfonso trabajó en España en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid como jefe de implementación del proyecto de nuevas aperturas de la DSN durante la instalación de 2 nuevas estaciones de seguimiento.
Actualmente es ingeniero de sistemas de la red del espacio profundo. Para mí es un gusto darle la bienvenida a don Alfonso Feria para que nos toque un tema que en lo personal me llama mucho la atención y me causa una emoción muy especial. Ingeniero, sea usted bienvenido, le cedo el micrófono y esperamos sus comentarios, su plática, con todo gusto. Buenas noches y agrego que al final tendremos preguntas y respuestas y tendremos algunas sorpresas para nuestros participantes conectados. Buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo. Don Alfonso, queda con usted los micrófonos. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a la Asociación de Médicos Neonatólogos por la invitación, en particular al doctor Gabriel Lara, y también agradecer a la doctora Karina Feria, que fue la que básicamente me involucró en esto. Y bueno, espero que pasen una buena noche, esperemos que sea entretenido para todos, para chicos y grandes. Si hay preguntas, no duden en preguntar. De cualquier forma, al final de la presentación daremos tiempo para más preguntas. Mi carrera, como ha dicho el doctor, ha sido bastante larga. Vamos a verla casi desde el principio. Y pues vamos a compartir un poco las presentaciones. Un momento. Pues muy bien, comenzamos. Les hablaré de quién soy yo, de qué es el Laboratorio de Propulsión a Chorro, que la verdad poca gente lo conoce. Hablaremos también de la red del espacio profundo, algunas de las misiones pasadas en la exploración robótica del sistema solar y del universo, de las misiones presentes, algunas de las misiones futuras y, bueno, las preguntas que tengan ustedes. Pues, ¿quién soy yo? Mi nombre es Alfonso Feria Kaiser. Aquí tenemos unos ejemplos de las cosas que he hecho a lo largo de mi trayectoria profesional, de las cuales también hablaremos más adelante. Como decía el doctor Lara, yo tengo mi licenciatura y mi maestría de la UNAM en Ingeniería Mecánica. Y luego de terminar mi maestría me fui a estudiar a Milwaukee, en Wisconsin, un doctorado en ingeniería mecánica. En cuanto a empleos, pues una vez que terminé mi licenciatura estaba estudiando mi maestría, estuve dando cátedras de diseño de elementos de máquinas en México, en la UNAM. Una vez que terminé mi doctorado en Wisconsin, estuve trabajando 4 años en una pequeña compañía que hacía equipos de alta potencia. No tenía nada que ver con el espacio, pero bueno, al mismo tiempo daba yo clases en la Universidad de Wisconsin para los alumnos de ingeniería mecánica. Por cosas del destino, terminé en lo que es el Jet Propulsion Laboratory en 1992. La verdad, yo jamás soñé que iba a estar trabajando para la NASA, para temas del espacio, pero la verdad ha sido una carrera fenomenal. También estuve dando clases en la Universidad Politécnica del Estado de California, conocida como Cal Poly, para también estudiantes de ingeniería. En el laboratorio de propulsión a chorro, o el Jet Propulsion Laboratory, hablaremos un poco más de lo que es el Jet Propulsion Laboratory. He trabajado ahí un poco más de 30 años. Empecé como ingeniero mecánico de la red del espacio profundo. Hice también investigación y desarrollo de estructuras inflables. Fui el supervisor del grupo del ingeniería mecánica de antenas. Después, como me aburría, digamos, un poco de estar siempre en el mismo sitio, iba yo brincando de un lado a otro, tratando de buscar algo diferente, algo innovador para trabajar. Entonces trabajé en diseño y análisis de instrumentos para naves espaciales. Fui también jefe de ingeniería del equipo mecánico de soporte en tierra para el ensamble de naves espaciales en el laboratorio. Veremos algunas fotos también más adelante. Últimamente estuve 3 años en España como residente durante la construcción de 2 nuevas antenas, como la que ven
a mis espaldas, unas antenas enormes para comunicaciones con nuestras naves espaciales. Y últimamente soy el ingeniero de sistemas de la red del espacio profundo. Aquí vemos algunos ejemplos. Cuando comencé a trabajar, trabajaba yo como analista de estructuras de las antenas, haciendo análisis de esfuerzos de estas antenas. Más adelante estuve como parte de la construcción de estas antenas, de la fabricación y construcción. La imagen que ven aquí a la izquierda es una de las antenas que colocamos en Australia hace muchos años. La imagen del medio es la antena de 70 metros de diámetro, de la cual hablaré un poco más adelante, y el modelo de ingeniería que utilizábamos para hacer ese tipo de análisis. También estuve trabajando en estructuras inflables. Fue un proyecto de investigación y desarrollo en el que se colapsaban estas estructuras y una vez que se lanzan al espacio se pueden inflar y hacer unas estructuras de bastante, como pueden ver aquí, una antena de radar de 6 metros de diámetro que se puede colapsar en unos cuantos metros cúbicos. Cuando estuve como supervisor del equipo de ingeniería mecánica, tuve la fortuna de trabajar como consultor en el telescopio, no sé si lo conocen, el GTM, el Gran Telescopio Milimétrico, que está ubicado en la Sierra Negra, en Puebla. Es un radiotelescopio de 50 metros de diámetro. Muy interesante el proyecto. La verdad me dio mucho gusto poder transmitir un poco de esta información, esta tecnología que tenemos hacia México. En el momento está trabajando este radiotelescopio y da unas imágenes bastante buenas. Como mencionaron el doctor Lara, trabajé también en un instrumento de rayos X para uno de los instrumentos en el rover que está actualmente en Marte. Es un instrumento que se llama CHEMIN. Lo que hace es que recoge muestras de la Tierra de Marte, lanzan partículas de rayos X para poder determinar la composición de esta Tierra en Marte. Entonces, la verdad me dio mucho gusto poder participar en esto, saber que tengo algo de mí en Marte. También trabajé en la sonda Juno, que actualmente está en Júpiter. Trabajé en una parte de investigación sobre un telescopio de 6 metros de diámetro y como podrán ver en esta imagen, se parece mucho al James Webb. Y básicamente es lo que estábamos tratando de hacer. Estábamos tratando de determinar si la tecnología que se iba a utilizar en el James Webb iba a ser factible, iba a ser posible que se pudiera enviar. Entonces, la verdad es mucha satisfacción poder ver lo que pudimos hacer nosotros en contribución para el telescopio James Webb. Como mencionó también el doctor Lara, estuve trabajando en velas solares. Son velas de material muy fino, enormes, que pueden ser impulsadas en el espacio por el viento solar. Y bueno, cada uno de estos temas podría ser temas de plática de mucho tiempo, pero estoy dándoles nada más un pequeño sabor de todo lo que ha sido mi carrera profesional. Aquí tenemos unas imágenes del telescopio James Webb, en el que estuve yo trabajando. Soy una de estas personas en azul. Como ven, este equipo que se ve aquí a la derecha es un refrigerador criogénico que lleva el telescopio James Webb para enfriar uno de los instrumentos que se llama MIRI, del cual hablaremos también más tarde. Es el Mid Infrared Instrument, el instrumento de medio infrarrojo, que ha sido uno de los que ha estado tomando las fotografías que veremos también más adelante. Como dije también, estuve 3 años en España, en la estación de comunicaciones de Robledo de Chabela, cerca de Madrid, armando en la fabricación y armado de 2 nuevas antenas de comunicación de 34 metros de diámetro. Aquí en la foto de la derecha podemos ver parte de la estructura del reflector y a la derecha la base que le llamamos la alidada.
y en las dos imágenes, en la imagen del medio tenemos a la antena terminada y en la imagen de la izquierda la tenemos durante una de las pruebas que estábamos realizando para el alineamiento de los paneles, que se tiene que hacer en la noche para que no tengamos el efecto solar térmico, que es dañino para nosotros. ¿Qué es el Jet Propulsion Laboratory? Bueno, para confesarles a ustedes, antes de comenzar a trabajar en JPL, yo no sabía ni lo que era el JPL. En los años 30, un grupo de estudiantes del Caltech, que es una universidad de mucha reputación en California, estaba realizando experimentos con cohetes y propulsión, pero por temas de seguridad y de ruido, como se imaginarán, los vecinos se quejaban mucho de que hacían mucho escándalo. Entonces se retiraron a las montañas en Pasadena, California, que es lo que ahora es el Jet Propulsion Laboratory. Con este trabajo recibieron dinero del Departamento de Defensa para que pudieran ayudar con equipos de propulsión para cohetes y misiles durante la guerra. Después de la guerra, cuando comenzó la rivalidad entre Rusia y Estados Unidos por la carrera espacial precisamente, como saben, Rusia lanzó el primer satélite espacial, el Sputnik, en 1957. Y por supuesto, Estados Unidos no se quería quedar atrás. Entonces, designaron a Jet Propulsion Laboratory, a JPL, para que construyera el Explorer 1. El Explorer 1 lo lanzaron en 1958, era básicamente un satélite que llevaba unas cuantas antenas para poder recibir y transmitir señales de radio. En ese mismo año, en el 1958, el gobierno de Estados Unidos estableció a la NASA, el National Aeronautic and Space Administration, y a JPL tenía básicamente la opción de quedarse con el Departamento de Defensa o de trasladarse con la NASA. La mayoría de los profesores de Caltech no querían hacer trabajos de defensa, no querían hacer trabajos con bombas, no querían hacer trabajos de guerra. Entonces decidieron unirse mejor a la NASA para hacer lo que es ahora la exploración robótica del sistema solar y del universo. Entonces, el principal objetivo de JPL es la exploración robótica de nuestro sistema solar y también es responsable de la red del espacio profundo que le llamamos el Deep Space Network o el DSN. JPL es un centro de investigación y desarrollo financiado por el gobierno federal a través de la NASA. Entonces, básicamente, aunque nosotros dependemos de la NASA, no somos empleados federales o empleados de gobierno como lo son los empleados de Johnson Space Center o de Houston o de otras entidades de NASA. Nosotros más bien somos empleados de Caltech. A nosotros nos paga Caltech, pero a Caltech NASA le da todo el dinero para que podamos desarrollar las misiones y las naves y todo lo que necesitamos. Entonces, tenemos un poco de lo mejor de los dos. Tenemos un poco de lo que es el gobierno y un poco de los beneficios de lo que es ser profesor de Caltech. ¿Qué es la red del espacio profundo? Bueno, la red del espacio profundo la establecieron en 1958 y NASA designó a JPL para administrarla, mantenerla y desarrollarla. Actualmente hay 3 complejos, como pueden ver en el mapa de la izquierda. Hay uno en California, entre lo que es Los Ángeles y Las Vegas, más o menos a la mitad del camino hay un pequeño pueblo que se llama Barso, y ahí tenemos una de las estaciones de seguimiento o de rastreo. Tenemos otra en Madrid, cerca de Madrid, en un lugar que se llama Robledo de Chabela, y tenemos otra en el hemisferio sur, que es en Canberra, en Australia. Básicamente están a 120 grados en lo que es la órbita de la Tierra, en la traslación de la Tierra, para conforme va girando la Tierra, siempre tengamos conexión con nuestras naves espaciales. Entonces, cuando, por ejemplo, España está recibiendo conexión, digamos, con Marte, conforme va girando la Tierra y España pierde conexión con Marte, pues California releva esa conexión y básicamente continúa así durante las 24 horas del día.
A la derecha tenemos lo que es nuestro centro de operaciones en el Jet Propulsion Laboratory, en JPL, en donde se reciben básicamente toda la información de las naves y también de ahí se manda la información a las naves espaciales. ¿Cuáles son las funciones del DSN? Bueno, básicamente la telemetría, que es básicamente adquirir, procesar, decodificar todos los datos. Telemando, tenemos que mandar toda la información a las naves para poderlas controlar y saber a dónde van y cómo enfocarlas hasta ciertas metas. Tenemos también el seguimiento, que es saber exactamente dónde se encuentran esas naves. Como saben ustedes, si perdemos la localización de esas naves, es muy difícil volverlas a encontrar. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento constante de estas naves. Una desviación muy pequeña de la nave, una vez que se refleja a la Tierra, es una desviación muy, muy grande. También con las antenas se hacen estudios de radioastronomía, que es una parte muy pequeña, pero también es una parte importante. Se hace también un poco de ciencia y también geodesia o interferometría con lo que se llama el Very Large Base Interferometer. Básicamente se combinan varias antenas para formar una antena gigante. Se pueden hacer observaciones muy grandes con estas interferometrías. Y también podemos ver la precisión que tenemos al poder detectar las ondas con lo que le llamamos nosotros el reloj Maser, que es el reloj con el que básicamente contamos los segundos de todas las misiones, que tiene una precisión de 1 segundo por cada 1.000.000 de años. Es una precisión extraordinaria. Y todos nuestros equipos básicamente están sincronizados con este reloj. Los complejos, básicamente tenemos tres. Como les había dicho, tenemos el complejo de California, el de Goldstone, que se inauguró en 1958 para hacer el seguimiento de las naves Pioneer. Las naves Pioneer eran unas naves que básicamente nos iban a llevar a la Luna. Como ven aquí a la izquierda tenemos la primera antena que se colocó en Goldstone y la pequeña nave que era la nave Pioneer. En la imagen del centro tenemos 3 de nuestras antenas de 34 metros y en la imagen de la derecha tenemos el centro de operaciones de Goldstone. En Goldstone tenemos varias antenas, tenemos 9 antenas actualmente. Tenemos la antena de 70 metros, que es la antena más grande que tenemos, una en cada complejo. Su tamaño es enorme, es como de una cancha de fútbol. Tenemos varias antenas de 34 metros de diámetro que le llamamos con guía de onda y tenemos algunas antenas más de 34 metros. Algunas ya no están en funcionamiento, pero dieron servicio por muchos años. Estas antenas, por ejemplo, la antena de Goldstone se instaló en 1966 y todavía continúa operando. Originalmente esa antena era de 64 metros de diámetro y en los años 80 se extendió su diámetro a 70 metros. Entonces es una antena con la que únicamente se puede hacer el seguimiento de las naves Voyager, de las que también hablaremos un poco más adelante. El complejo de España, que está localizado cerca de Madrid, en una pequeña entidad que se llama Robledo de Chabela, es a través de un acuerdo entre gobiernos de España y Estados Unidos, donde básicamente la parte del complejo es como si fuera un pequeño territorio de Estados Unidos. Está con la colaboración del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, que es básicamente lo equivalente a la NASA que hay en España. ISEFE, que es la ingeniería de sistemas, es el que opera y trabaja con aproximadamente 92 trabajadores en el complejo para operar y mantener todas estas antenas. Nuestra primera antena se colocó en 1961 para el programa Mariner, que también era un programa para el apoyo de la exploración lunar.
Tiene actualmente 8 antenas. Como ven aquí a la izquierda, también tiene una antena de 70 metros y nada más para que se den cuenta, pueden ver aquí esta pequeña grúa que está dando servicio al subreflector de la antena. Y aquí si lo amplificamos pueden ver el tamaño enorme de esta antena. Tenemos antenas de 34 metros, las de guía de ondas, que son las que tienen el pequeño agujerito en el centro, y tenemos otras antenas que les llamamos de alta eficiencia, como esta de aquí, eh, y tenemos varias otras antenas. Como les digo, cada uno de esos temas podría ser una plática de media hora, de una hora, para explicar básicamente todas estas preciosidades que tenemos en la NASA. Tenemos también el complejo de comunicaciones de Canberra, que está localizado muy cerca de lo que es la capital de Australia, en un pequeño pueblo que se llama Tidbinbilla. Se inició en 1969, como ven aquí en la imagen de la izquierda, con una pequeña antena de 26 metros. Y luego en el 69 se construyó lo que era la antena de 64 metros, que también a finales de los años 80 se extendió, se expandió a que fuera una antena de 70 metros, como se ven en la foto de la derecha, y pueden ver ahí por ahí otras de las antenas de 34 metros. El complejo cuenta ahora con 7 antenas. Estamos en la planeación para construir una antena más de 34 metros de guía de onda, que seguramente la construcción comenzará en un par de años. Pueden ver aquí la antena de 70 metros a la izquierda. En el centro pueden ver una antena de guía de ondas y a la derecha otra de las antenas básicamente la primera antena que se colocó en el complejo. Ahora hablaremos de las misiones de JPL. JPL, como les decía, básicamente el dinero viene de la NASA y todas las misiones básicamente pertenecen a la NASA. Nosotros somos un conducto en el que hacemos la parte de la ingeniería, hacemos muchas veces el ensamblado de esas naves, a veces se contratan fuera, pero muchas veces se fabrican, muchas veces se arman en el laboratorio. Y bueno, yo he tenido el privilegio de ser parte de varios de estas etapas en la construcción de las naves. Algunas de las misiones, de las 95 misiones pasadas o más importantes, por ejemplo, Aquarius, esa fue una nave, más bien un satélite alrededor de la Tierra, que se hizo en colaboración con el gobierno argentino. El gobierno argentino proporcionó lo que se llama el bus, que es lo que lleva básicamente la electrónica, y JPL proporcionó los instrumentos y la antena de esta nave. Esta nave básicamente se terminó de ensamblar en Argentina. Tenemos otra muy importante que fue el Cassini-Huygens, o la nave Cassini, que fue básicamente a estudiar Saturno, hasta que básicamente llegó a su fin, en donde básicamente hizo una penetración dentro de la atmósfera de Saturno hasta que se desintegró. Pero las imágenes que han visto de Saturno, que son fenomenales, de los anillos de Saturno, básicamente todas ellas vienen de esta nave Cassini. Y la sonda Huygens, que fue una de las sondas que aterrizó en una de las lunas de Saturno, que es Europa, y que ahora ha sido de mucho interés, y que básicamente tenemos planeado mandar alguna nave a Europa para hacer más investigación. Galileo, por ejemplo, que estuvo en Júpiter muchos años, dando las imágenes increíbles, aunque la antena de ganancia alta falló muy al principio. Como digo, esto también podría ser tema de una gran conversación, pero gracias a la ingenuidad de los ingenieros del laboratorio se pudo salvar la misión y recobrar muchísimo de la información que nos enviaba Galileo. Otras
no sé, tenemos el programa, por ejemplo, el Viking, que fueron las primeras naves que llegaron a Marte y que pudieron amartizar con mucho éxito en 1975, después de que los rusos intentaron también amartizar naves en Marte y no pudieron. Viking, el 1 y el 2 fueron los primeros que pudieron mandar imágenes desde Marte. En fin, veremos algunas aquí en imágenes. A la izquierda arriba tenemos el programa Ranger, que era para la exploración lunar. Es básicamente el que nos dio la indicación de dónde se podía llegar a la Luna, dónde podían los astronautas aterrizar o alunizar. En principio, el programa Ranger eran básicamente satélites alrededor de la Luna tomando fotos y haciendo la investigación de dónde sería una posible lugar del alunizaje. Más tarde, el Ranger pudo alunizar para básicamente probar la superficie de la Luna antes de que pudieran ir los astronautas. Tenemos también a la derecha, arriba, tenemos las fotos que mandó la nave Magellan, la nave Magallanes, en la exploración de Venus, en donde básicamente con un radar para poder penetrar las nubes de calor que había en Venus, pudo tomar estas imágenes increíbles y de las cuales también se hizo un video muy interesante. Tenemos en el centro arriba la nave Mars Pathfinder, que después de los vikingos fue la siguiente nave que pudo amartizar. Y llevaba este pequeño rover, que era un rover bastante pequeñito, que tendría unos 50 centímetros de longitud, pero con mucho éxito captivó básicamente a la gente en lo que era ya la exploración de Marte. Y gracias a eso pudimos continuar con más exploraciones en Marte. A la izquierda abajo tenemos a la nave Galileo en Júpiter y como ven aquí la representación, la antena de alta ganancia no se pudo desplegar debido a que uno de los pines que tenía ahí se quedó atorado básicamente y no se pudo soltar y no pudo desplegar la nave. Eso tuvo que ver debido al accidente que tuvo el transbordador espacial, como sabrán que básicamente chocó y tuvieron que dejar sin volar los transbordadores por varios años, y como esta nave iba a ser desplegada con un transbordador especial, pues tuvo que estar almacenada en una bodega por mucho tiempo, hasta que pudieron volverla a lanzar en un transbordador espacial. En el centro tenemos a la nave Cassini en Saturno, y las fotos que mandaba son la verdad increíbles. Y otras misiones como las misiones de radares topográficas alrededor de la Tierra. Esta es una imagen del transbordador espacial con un radar desplegable y básicamente con paralelismo hacían básicamente las imágenes que tenemos, muchas de las que tenemos ahora de lo que es la topografía de la Tierra. Más imágenes, tenemos aquí los vikingos, como decía yo, en 1975. Algunos de ustedes todavía ni habían nacido, pero ya llegábamos a Marte. Tenemos la misión Acuario que mencionaba yo anteriormente en colaboración con el gobierno argentino, la nave Phoenix en Marte, el Pathfinder y el Sojourner, que básicamente eran el pequeñito Sojourner, la nave pequeña, el rover Spirit y Opportunity, que como verán el tamaño era totalmente diferente al que teníamos de Sojourner. Ya era una nave bastante más grande, con más capacidad, con más instrumentos, y que estuvo básicamente desde el 2021, que fue cuando llegó a Marte, hasta hace unos cuantos años. Y luego también telescopios como el Spitzer, que estuvo en servicio básicamente como desde el 2004 hasta el 2020, que fue cuando dejó de funcionar. De las misiones presentes, hay algunas como 41 misiones.
de las cuales seguramente ustedes habrán oído hablar de algunas de ellas. Tenemos el Mars 2020, que es el Perseverance, el Ingenuity, el Mars Reconnaissance Orbiter, que es un orbitador en Marte, el Mars Science Laboratory, que es el Curiosity, por supuesto el James Webb Telescope, en el cual tenemos nosotros el criocongelador del instrumento MIRI, las naves Voyager, que se lanzaron en 1977 y que todavía están funcionando y mandando información, de las cuales hablaremos también un poco más adelante. Aquí vemos también a la imagen izquierda la nave Voyager, que está ahora a más de 22 millones de kilómetros del Sol. La nave Voyager 2 está a casi 20 millones de kilómetros del Sol. La nave Juno, que fue lanzada en el 2011, que está actualmente haciendo estudios de Júpiter, de su atmósfera, tratando de determinar si Júpiter tiene un centro sólido o si es únicamente una enorme bola de gas. Tenemos a InSight, que es una de las naves que actualmente están en Marte. Con este instrumento que vemos aquí puede detectar terremotos, que precisamente acaban de publicar uno de los acontecimientos de que hubo un meteorito que cayó en Marte e InSight pudo detectar las vibraciones del terremoto que provocó ese meteorito. Justamente ayer estaba leyendo yo esa nota. Tenemos el Mars Reconnaissance Orbiter, que es uno de los orbitadores, uno de los satélites alrededor de Marte, que también nos ayudan para hacer un relevo de comunicaciones entre los rovers que están en Marte y la Tierra. Básicamente la comunicación va de los rovers a estos satélites y de estos satélites a la Tierra. Luego a la derecha, aquí en esta imagen del centro, tenemos al Curiosity. Como verán, el tamaño entre el Sojourner, que es este pequeñito, el Curiosity y el Spirit, que es este de la izquierda, y el Curiosity es enorme. El Curiosity es básicamente del tamaño de un Mini Cooper y pesa más o menos lo mismo, unas 500 kilos. Es básicamente un rover enorme con mucha capacidad. Ahí es justamente donde está este instrumento que les mencionaba yo, el CheMin, del cual hice yo el análisis de la fuente de rayos X, y bueno, tiene bastantes otros instrumentos. Y a la derecha, por supuesto, algo que seguramente todos habrán escuchado, el Perseverance, con su pequeño helicóptero, el Ingenuity, que es el primer helicóptero en Marte. El primer vuelo que se ha efectuado en Marte fue hecho por Ingenuity, que básicamente continúa volando en Marte. Algunas de las misiones futuras de JPL, bueno, tenemos, por ejemplo, les había mencionado que Europa ahora, gracias a la sonda Huygens, ha dado mucho interés. Entonces tenemos al Europa Clipper o al Europa Lander, que tratamos de que lleguen a Europa y nos hagan un poco más de estudios. El Perseverance, que está ahora en Marte, está colectando muestras del suelo de Marte y las está almacenando en unos pequeños tubitos que los está depositando en la superficie de Marte. Entonces, la idea es que en un futuro no muy lejano, porque ya estamos trabajando en la nave para recuperar esos tubos con la Tierra de Marte, que el proyecto se llama Mars Sample Return. Llegaremos a Marte, recuperaremos esos tubos con la Tierra de Marte y los devolveremos a la Tierra para hacer el estudio de ese material aquí en la Tierra. Tenemos Psyche, que es una nave que básicamente va a ir a estudiar un asteroide, la formación del asteroide, el metal en el asteroide. Y bueno, tenemos algunas otras misiones de las que hablaré en la siguiente foto. Aquí pueden ver fotos que básicamente tomé yo hace unos meses en Europa Clipper, armándose en el laboratorio. Esta es una nave que llegó del Applied Physics Lab de esta manera y que se va a terminar de
ensamblar en el laboratorio en uno de nuestros cuartos blancos. Tenemos a Psyche, que su lanzamiento se retrasó porque se iba a lanzar este año, pero desafortunadamente debido a que hubo algunas pruebas medioambientales que no pudieron superarse, se tuvo que básicamente regresar al laboratorio para hacer pruebas adicionales. Pero la semana pasada NASA ya nos dio permiso de que continuemos con las pruebas y de que su lanzamiento sea más o menos en octubre del 2023. Tenemos aquí a la derecha a NISAR, que es una nave, básicamente un tipo de telescopio, radar, que en colaboración con el gobierno hindú. El lanzamiento se espera que sea en 2023. Actualmente esta nave ya está en India, donde se está integrando con el resto del equipo antes de su lanzamiento. Hablemos un poco de las misiones Voyager. Las misiones Voyager, el Voyager 1, que se lanzaron en 1977, como decía yo, seguramente algunos de ustedes ni habían nacido. Yo estaba en la prepa en ese momento. Básicamente, estas naves visitaron muchos de los planetas. La Voyager 1 está al norte de la eclíptica, que lo explicaré en una de las diapositivas más adelante. Como verán, está a 159 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Entonces, básicamente, 159 veces esa distancia, que son 24,000 millones de kilómetros, o lo que es en años luz. La verdad es muy poco, aunque a nosotros se nos hace mucho, en años luz es muy poco. El tiempo de comunicación, lo que nos toma de comunicarnos con esta nave son 22 horas. O sea que si mandamos una señal a esta nave, tarda 22 horas en llegar a la nave, a la Voyager, y otras 22 horas en regresar la señal. O sea que necesitamos esperar básicamente casi 2 días para saber si nuestra señal llegó a Voyager y qué es lo que nos comunica de regreso. Es como digo, estas naves se lanzaron en 1977 con una tecnología muy, a nuestras fechas, una tecnología muy primitiva. Tenía un recibidor de 4.3 watts. Es tan pequeñito como el foco que tienen en el refrigerador de su casa. Y con esa potencia hemos podido comunicarnos, como pueden ver ustedes, 24,000 millones de kilómetros. Entonces, es algo increíble que estas naves puedan comunicarse y que las podamos recibir. Como decía yo antes, únicamente con nuestras antenas de 70 metros de diámetro, que son las que pueden recibir esa gran apertura. Hay que filtrar esas señales para eliminar todo el ruido y poder obtener básicamente lo que nos interesa, que es la ciencia. El Voyager 1 lleva un disco de oro. En caso de que nos intercepten algunos extraterrestres o que llegue a un mundo donde haya algún tipo de vida inteligente, este disco de oro, que fue también, tenemos palabras de Carl Sagan ahí, tenemos imágenes, tenemos sonidos de la Tierra, tenemos música, y dentro de la placa que cubre el disco está esta inscripción, que es básicamente las instrucciones para los extraterrestres de que puedan tocar el disco. No es un CD. Algunos de ustedes ni saben lo que es un disco de vinil, pero bueno, básicamente es un disco como disco de vinil, pero en oro. Entonces, como dato curioso, lo único que no pudieron explicarles a los extraterrestres es cómo fabricar una aguja para reproducir el disco. Entonces, la aguja para el disco viene incluida dentro de este paquete. Se espera que estas naves funcionen hasta 2025. Llevan un generador nuclear para producir electricidad. Y bueno, los isótopos atómicos se van degradando poco a poco y se espera de que estas naves todavía nos duren por lo menos unos 3 años más. Y después, bueno, se perderán, seguirán su trayectoria. Aquí está un poco lo que les explicaba del
del Voyager 1 y 2 en la imagen de la derecha, pueden ver cómo el sistema solar básicamente está en un plano. El Voyager 2 continúa en ese plano, pero el Voyager 1 básicamente se salió del plano, que es el plano que le llamamos el plano eclíptico. Y aquí se pueden ver algunas de los sitios que han visitado. Júpiter en el 79, Saturno en el 80, Urano en el 86, Neptuno en el 89. Básicamente las imágenes que teníamos de esos planetas antes del James Webb o del Hubble eran las imágenes que nos habían dado los Voyager. Aquí tenemos en dónde está ahora el Voyager 1. Como pueden ver, la unidad astronómica del Sol a la Tierra es 1 en una escala logarítmica. Saturno está a 10 unidades astronómicas. Donde se termina el sistema solar, digamos, está un poco menos de 100 unidades astronómicas, y la heliopausa está un poco, que es donde está ahora el Voyager 1, que es el espacio interestelar. Y básicamente continúa hasta veremos dónde. Pero pueden ver la cantidad de años, más de 45 años que se ha llevado de llegar de la Tierra hasta el espacio interestelar, que no es nada comparado con los años luz que le falta de trayectoria. La misión Perseverance, como les mencionaba, que se lanzó en el 2020 y hizo un amartizaje en el 2021. La misión iba a durar un año marciano, pero como todas las misiones de JPL, duran muchísimo más. Continuamos obteniendo información de los dos, tanto del Perseverance como del Ingenuity, que es el primer helicóptero en Marte. Y bueno, la información geológica es muy interesante. Estamos tratando de ver si hay posibles signos de vida o hubo en algún momento, y es precisamente por eso la importancia de recoger esas muestras, que una vez que podamos las vamos a traer de vuelta a la Tierra. Estos son algunos de los instrumentos que lleva el Perseverance. Como les decía, este Perseverance es muy parecido al Curiosity en tamaño, pero con diferentes instrumentos. El tamaño de un Mini Cooper. Lleva cámaras panorámicas con zoom, lleva un reproductor de imágenes láser, lleva una estación meteorológica, que por cierto esta estación se desarrolló en España. Lleva un radar de superficie, un productor de oxígeno, que este es algo experimental. A través del CO2 estamos tratando de generar oxígeno para el momento en que mandemos astronautas, veamos si es posible la producción de oxígeno a partir de la atmósfera que tenemos en Marte. Tenemos este brazo robótico con muchísimas herramientas, como por ejemplo un espectrómetro ultravioleta. Tenemos herramientas para taladrar, para lijar piedras, tenemos este espectrómetro también de rayos X. Tenemos también herramientas para recuperar las muestras y muchas otras cosas. Es básicamente un pequeño navaja suiza, como las conocíamos, en la que tienen muchísimos equipos para tratar de hacer el estudio de Marte. Algunas de las cosas curiosas que poca gente sabe, por ejemplo, las ruedas del rover Curiosity originalmente iban a ser como las ven aquí a la izquierda, ¿no? Iban a tener un emblema de JPL, pero la NASA dijo no. Nosotros pagamos por el rover, no queremos que se vea que es de JPL, queremos que básicamente sea algo que la gente reconozca como NASA. Claro, los ingenieros de JPL dijeron, bueno, a ver cómo le hacemos, pero necesitamos que nuestro nombre también aparezca en Marte. Entonces lo que diseñaron fue este tipo de ruedas, que básicamente pusieron algunos agujeros en los que decían que básicamente los agujeros era para que las rocas no se atoraran y para poder medir cada rotación de la Tierra, de la rueda, conforme iba caminando el rover en Marte. Lo que no sabían es que en clave Morse
se deletreaba JPL. Como pueden ver aquí, punto raya raya para J, el punto raya raya punto para la P, el punto raya punto punto para el L. Eso es algo que la NASA no se esperaba y que, bueno, son cosas curiosas. Por supuesto, la NASA dijo, bueno, eso ocurrió con el Curiosity, no nos vuelve a pasar. Nosotros queremos que únicamente sea la NASA la que sea reconocida. Y bueno, para cuando mandamos al Perseverance, se mandó con un paracaídas para su amortizaje, pero el paracaídas tenía este dibujo muy peculiar. Y bueno, todos se preguntaron, ¿para qué era ese dibujo? Bueno, pues en código, uno de los ingenieros también de JPL diseñó este código en el que se deletreaba Their Mighty Things, que era uno de los lemas de nuestro director anterior. Y al mismo tiempo, en las coordenadas de la localización de JPL, que son West, y estos números en el sur, en el norte, perdón, en el norte, estos números. Entonces, si ubican esto, por ejemplo, en el Google Map, estas coordenadas van a llegar a donde está JPL. Entonces, son esas cosas curiosas que hemos podido, digamos, hacerle un poco de trampa a la NASA para también poner un poco de nuestro nombre en Marte. Hablemos ahora de un tema muy, muy interesante, de mucha actualización, que es el tema del telescopio espacial James Webb. El James Webb Space Telescope, o JWST, es un telescopio infrarrojo que es el telescopio más grande infrarrojo que hay en el espacio. Tiene un espejo de 6.5 metros de diámetro. Se pueden imaginar qué tan grande es. Su nombre original era el telescopio espacial de la siguiente generación, el NGST, el Next Generation Space Telescope, pero a partir del 2002 se le nombró James Webb en honor al segundo administrador de la NASA, del 61 al 69, que fue el que básicamente llevó el hombre a la Luna en las misiones Apolo. El James Webb es ahora uno de los telescopios más importantes y básicamente nos va a dar muchísima información de lo que fue justo lo que pasó después del Big Bang, la formación de sistemas solares capaces de tener vida como son parecidos a los de la Tierra, y luego también la evolución de nuestro propio sistema solar. La historia condensada del universo, básicamente. Primero ocurrió el Big Bang. 3 minutos después, en años luz, tenemos la física de partículas. 300,000 años después, tenemos los átomos y la radiación. Se forman átomos, se forma radiación. 400 millones de años después, se forman las primeras galaxias. Y luego tenemos la evolución de las galaxias, que son 1,000 millones de años después del Big Bang. Y lo que tenemos ahora, 13,700 millones de años después, tenemos planetas con vida e inteligencia como son los de ahora. Entonces, estamos ahora en este momento, el James Webb nos va a permitir mirar 300,000 años atrás. Básicamente, casi cuando se formaron la física de las partículas. Unos cuantos años después del Big Bang. Lo que, por ejemplo, el Hubble únicamente nos permitía ver lo que es la zona oscura del cosmos, no nos permitía ver lo que es el átomo y la radiación. Entonces, es tan importante el James Webb y la contribución que nos va a dar a la ciencia, lo que vamos a poder aprender ahora. El James Webb es una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y también la Agencia Canadiense Espacial. Fue administrada por el Goddard, por el centro de la NASA de Goddard, y el principal socio, básicamente el contratista principal, que fue el que armó y diseñó, fue Northrop Grumman. El telescopio actualmente lo opera el Space Telescope Science Institute de aquí de Estados Unidos, aunque básicamente es con contribuciones internacionales.
Se han desarrollado muchísimas tecnologías innovadoras. Tenemos un espejo primario de 18 segmentos hexagonales que se despliegan y están hechos de berilio ultraligero. El James Webb tiene un escudo solar con 5 capas, que veremos un poco más adelante algunas imágenes, que es del tamaño de una cancha de tenis, pero atenúa el calor del sol más de 1 millón de veces, ¿no? Para poder hacer que el telescopio funcione. Aquí vemos una comparación de lo que es el telescopio Spitzer. El telescopio Spitzer era un telescopio infrarrojo, pero únicamente tenía 85 centímetros de diámetro, muy pequeño. El Hubble, que es un telescopio óptico de 2.4 metros, y el James Webb, como pueden ver, el tamaño 6.5 metros de diámetro. Aquí se ve cómo se ha desplegado con su tamaño de 69.5 pies de longitud, básicamente más de 22 metros de longitud, comparado con el Hubble de 43.5 pies. Lo que se puede observar con el Hubble básicamente era la zona ultravioleta, la zona visible, que son todos estos colores, y la zona del infrarrojo cercano. El James Webb va a poder hacer observaciones en parte de la zona visible, en lo que es el infrarrojo cercano y lo que es el infrarrojo medio. Y el Spitzer hacía observaciones en el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y en el infrarrojo lejano. Entonces, los tipos de imágenes son diferentes, pueden observar diferentes cosas y podemos hacer digamos, como un rompecabezas del universo ensamblando toda esta información. Aquí podemos ver cómo se lanzó el James Webb en un cohete Ariane 5. Estaba básicamente totalmente colapsado. Las alas del telescopio se colapsaban en su momento. Lo primero que se hacía, se desplegaba lo que es el subreflector. Una vez desplegado el subreflector, se desplegaban las alas ya para formar la apertura completa de 6.5 metros. Y una vez desplegado el telescopio, se desplegaban los instrumentos astronómicos. ¿Cuál es la órbita del James Webb y por qué está ahí? El Hubble se lanzó en un transbordador espacial. Está básicamente a 568 kilómetros en órbita alrededor de la Tierra. Una de las ventajas es que si algo falla, se le puede dar servicio, mandamos a los astronautas o se mandaban astronautas en el transbordador espacial. Por ejemplo, al principio cuando se lanzó el Hubble, las imágenes estaban desenfocadas. En JPL se diseñó lo que le llamamos un lente de contacto para poder enfocar esas imágenes. Se mandó una misión en el transbordador espacial y se le cambiaron las ópticas al Hubble para podernos dar las imágenes que vemos ahora. La Luna está a 384,000 kilómetros, pero el James Webb está a 1.500.000 kilómetros. ¿Por qué ahí? Bueno, tenemos lo que le llamamos los puntos lagrangianos. Los puntos lagrangianos son puntos en lo que la gravedad de los planetas o del Sol se compensa. Como sabrán, todos los satélites que orbitan alrededor de la Tierra poco a poco van cayendo debido a que la Tierra los va atrayendo. Entonces, llevan un cierto combustible para poder corregir esas órbitas. Pero una vez que el combustible se agota, la nave o el satélite caen a la Tierra y a veces vemos esas estrellas fugaces de naves que caen. El James Webb está en esta órbita que llamamos Lagrangiana 2, en donde la gravedad se compensa entre el Sol y la Tierra y el resto de los planetas, y básicamente no necesita combustible para, digamos, no perder esa órbita. Tiene una órbita elíptica alrededor de este Lagrangiano 2. Como puede ver aquí, es muy obvio, el Lagrangiano 1 es un punto entre el Sol y la Tierra, en donde básicamente las fuerzas de gravedad se compensan y mantienen al objeto en esa órbita. La configuración del James Webb aquí en
imagen de derecha de abajo pueden ver el tamaño del, um, del escudo solar del James Webb. Y bueno, como tenemos poco tiempo, vamos a brincar a las imágenes que son, la verdad, fabulosas. Tenemos aquí la primera imagen, una de las primeras imágenes que mandó el James Webb, que era la nébula del Anillo Sur, en donde James Webb tiene estos dos instrumentos, el NIRCam y el MIRI. El NIRCam es el de infrarrojo cercano y el MIRI es el infrarrojo mediano. Es la imagen de la misma nébula. Básicamente una nébula son gases, y lo que se ve como puntos brillantes ya serán algunas estrellas. En la imagen de la izquierda no se puede observar, pero en la imagen de la derecha se puede observar claramente un punto rojo. Ese punto rojo es un sol enano blanco, que básicamente es un sol ya muerto. Y el punto blanco es todavía un sol que está emitiendo imagen, o que todavía está consumiendo su combustible. Y la nébula que se ve alrededor básicamente son esos gases que han desprendido, principalmente el enano blanco. Básicamente se ha deshecho de toda su materia y únicamente está desprendiendo ahora lo que es su masa. Y por eso se ve esta nébula en los diferentes eh, líneas de onda. Tenemos esta otra imagen del Hubble comparada con la del James Webb. Se puede ver la resolución increíble que tiene el James Webb, los detalles que se pueden observar. Esta nébula de Carina, en honor a la doctora Carina Feria, no es cierto, pero bueno. Este, una de los trucos para distinguir entre las imágenes de Hubble y las imágenes de James Webb es que las estrellas en las imágenes del Hubble tienen básicamente 4 picos. Las imágenes del James Webb, como pueden ver, tienen 6 picos. Y eso es básicamente debido a la óptica, debido a los hexágonos, de la configuración que tiene el James Webb. Pero es una forma fácil de reconocer entre las diferentes imágenes. Aquí en esta imagen, si la podemos discutir un poco, es el borde, como se ve en la imagen de la derecha, es una pequeña imagen de lo que es la nébula Carina. Es una pequeñísima imagen de ahí. Lo que se puede observar son las nuevas estrellas que se han formado. Esas estrellas básicamente están emitiendo radiaciones que están empujando los gases de la nébula, y por eso se crean esta imagen donde se ven estrellas y donde se ven los gases. Los científicos están estudiando con mucho detenimiento todas estas formaciones en la nebulosa. Algunas de ellas todavía no las pueden explicar, pero bueno, poco a poco iremos entendiendo un poco más. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, el Hubble, para obtener esta imagen, se tomaba semanas para obtener la imagen, procesarla y que nos diera esta imagen. El James Webb en un par de días nos daba estas imágenes. Es algo básicamente increíble en la evolución de los telescopios. Tenemos otra imagen, la nébula de la tarántula. Nuevamente en el NIRCam y en el MIRI, diferentes frecuencias de ondas en los que se pueden observar también diferentes cosas, las estrellas y la parte gaseosa de la nébula. Los pilares de la creación, imagen del Hubble, la imagen del James Webb, el NIRCam, y esta imagen que han enviado últimamente, la imagen del MIRI, que pues un poco como para Halloween, ¿no? Que da un poco de miedo, en el que se ven también la formación de las nuevas estrellas y los gases de esta nebulosa. Esta nebulosa está a 6.500 años luz de distancia y es una nebulosa que está dentro de nuestra galaxia. De las galaxias, como saben, están compuestas de planetas, estrellas, nebulosas, todo eso dentro de las galaxias. Una de las últimas imágenes que ha mandado el James Webb es la imagen de Neptuno, que podemos comparar con la imagen del Hubble y la imagen que tomó el Voyager 2 en 1989.
Esta es una también de las primeras imágenes del James Webb, en donde se puede observar las imágenes de MIRI con las imágenes del NIRCam. Como ven, en azul y sin picos se pueden ver galaxias. En azul o amarillo con picos son estrellas. En rojo se pueden ver estrellas o galaxias cubiertas de polvo galáctico. Los arcos alargados son galaxias que están un poco distorsionadas por la misma óptica de los lentes del telescopio. Luego las galaxias más cercanas se ven más blancas. En el MIRI y en el NIRCam, las más cercanas son las más grandes. Y bueno, pues es todo. Como digo, cada tema de estos podría ser tema de varias horas de discusión. Pero bueno, si tienen preguntas, creo que el doctor Lara también tiene alguna otra información sobre algunas sorpresas. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ok. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Alfonso, por esta excelente presentación, brillante y tan interesante presentación. La verdad es cosas es de que lo que más me gustó es la nebulosa de Karina. Sí. Creo que la doctora también. Sí, la doctora sí. Muy bien. Muchísimas gracias. La verdad es cosas es apasionante, un tema muy intenso desde el punto de vista, pues, científico, ¿no? No sé si Cari quiere empezar con las preguntas y ahorita decimos la sorpresa para que no se nos cuecen las habas, como decimos aquí en México. Gracias. Bueno, la verdad es que ojalá y alguno de los hijos de pacientes o de los médicos, ojalá se hayan conectado y hayan visto esto, porque yo estoy convencida que tenemos que promover la ciencia en todos los ámbitos que tenemos. Yo creo que no nos hemos acabado de maravillar con lo que hemos visto a través del James Webb. Y bueno, pues a mí me gustaría que la gente del público nos contestara si saben dónde se encuentra el laboratorio de JPL y cómo se llama el helicóptero que está actualmente trabajando en Marte. Esas son las dos preguntas que esperaría que me contestaran algunos de nuestros socios o alguno de los hijos, que sería mucho mejor. ¿Es pregunta de recertificación, Cari? ¡Claro! Si pusieron atención van a saber, porque creo que es una información que tenemos todos los días. Todos los días prácticamente llega información de Marte, de muchas cosas, y los que realmente... Ya están contestando, mira. Aquí están Soledad nos ha contestado correctamente. Sí, Sol ya nos contestó. Esperemos que más nos contesten. Y no, le quiero aclarar a la doctora Alicia que no, no, la verdad sí, no se llama por yo mí. No sabía, Alfonso, yo no sabía, algo le veíamos a Karina, algo le veíamos. Algo raro tenía. Algo, ¿no? Empieza, mira, el Ingenuity Mars Helicopter. Hay una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo de vida útil se calcula para el Voyager 1? Hasta el 2025 pensamos que nos dure la comunicación con el Voyager debido básicamente a la generación de electricidad, que es la que nos permite comunicarnos. En cuanto a la nave, pues la nave seguirá su trayectoria. Esperamos que si hay vida extraterrestre la puedan interceptar y puedan descifrar lo que tenemos en ese disco de oro. Bueno, esto del disco es muy chistoso, yo no sé cómo lo pueden descifrar, pero hace poco hubo un problema, me parece, con Voyager 1, que perdió el piso, por así decirlo. No sé si lo podrías explicar. Yo no, de ninguna manera. Pues sí, no nada más el Voyager. Algunas de las naves muchas veces perdemos comunicación con ellas. Están programadas para resetearse automáticamente. Entonces, durante esa pérdida de comunicación, es importante tratar de determinar cuál es su trayectoria para poder volver a comunicarnos con ellas. Entonces, se resetean,
muchas veces vuelven a la vida, muchas veces las perdemos. Y en el caso del Voyager, afortunadamente pudimos volver a comunicarnos con el Voyager. Como saben, la radiación en el espacio es muy alta y afecta mucho los instrumentos. Entonces, los instrumentos tienen que estar protegidos contra radiación, pero aún así es únicamente limitado lo que podemos hacer. Y hay una pregunta de Blanca Miriam Quintanar que dice si podrías explicar el funcionamiento de las baterías que utiliza el que se parece a un Mini Cooper. Sí, el que se parece a un Mini Cooper, que son como el Curiosity o el Ingenuity. Bueno, empezando por el Sojourner. El Sojourner y los Spirit y Opportunity llevaban celdas solares. Como pueden ver, tenían ahí sus alitas con las celdas solares. Esas recargaban baterías durante el día marciano. Durante la noche, básicamente, dormían esos robots porque no tenían la capacidad de absorber la energía solar. Como estos nuevos rovers, el Curiosity y el Perseverance, son tan grandes, las celdas solares no eran suficientes. Entonces tuvimos que ponerles básicamente generadores termonucleares que generan energía eléctrica a través de fusión nuclear. Esa fusión nuclear genera la electricidad. Llevan algunas baterías, pero en general la electricidad va siendo generada directamente de la fusión nuclear que tenemos. Hay otra pregunta aquí del doctor Gabriel Illescas. Dice, el pasado, presente y el futuro de la exploración espacial ha pertenecido y pertenece o pertenecerá a la robótica, robots y bajo el control del ser humano. Facilita a distancia controlar y evitar contratiempos en el ser humano y en el espacio. ¿Tú qué opinas de esto? Pues como decía yo, el JPL Laboratorio es el Centro de Excelencia de la NASA para la Exploración Robótica. Y claro, cada vez vemos más factible no poner en riesgo la vida humana y tratar de investigar lo más que se pueda robóticamente. Los rovers son robots, el telescopio James Webb básicamente es otro robot, no tendrán forma humana, pero básicamente es todo telemático. De hecho, hay cirugía robótica en la actualidad. Pues. Exactamente, y mucha de esa tecnología se ha desarrollado también a partir de la NASA. De Marisabel Vázquez Rodríguez, que creo que se va a meter en camisa de 11 varas, pregunta, me gustaría saber si el Voyager es interceptado por seres más inteligentes que nosotros, ¿entenderían el mensaje que lleva consigo? Aun cuando si estos no tienen sentidos como nosotros, y ya que el lenguaje es un producto cultural. Pues sí, lo que nosotros esperamos, lo que lleva ese disco en las instrucciones son imágenes, no es un lenguaje. Entonces esperemos que puedan interpretar esas imágenes. Podríamos discutir lo que viene en el disco, pero básicamente viene el átomo de hidrógeno y lo que es un átomo con su electrón. Entonces, si son tan inteligentes como nosotros, pues entenderán parte de eso. Si son más inteligentes, no sé. Pero es lo que pudimos mandar nosotros en ese entonces, en los años 70. Entonces, esperemos que sirva de algo. Lorenzo Juvencio dice que sí tienen considerado en cuanto a tiempo, ¿sería posible que el ser humano pueda viajar en alguna nave futura a estos lugares? Bueno, perdón. Planeamos llegar a Marte, posiblemente, no sé, tal vez no en mi vida, pero en los años tal vez 2040, 2045, poder mandar a alguien a Marte. En principio, como sabrán, estamos trabajando en las misiones Artemisa, para regresar al hombre a la Luna, que va a ser nuestro primer paso antes de poder llegar a Marte. En cuanto a lugares más lejanos, pues yo creo que Karina tendrá que invitar al doctor Alcubierre para que nos hable de viaje en el tiempo, en el espacio.
Ya estuvo con nosotros, Alfonso, ya Ah, estuvo el pues año pasado ya, yo con creo que nosotros. esa será la única Ahí, solución. ahí estuvimos platicando con él de este tema también muy, muy apasionante. Una pregunta, Alfonso, a ver, hay una frase que muchos conocen, un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Sí. ¿Qué tan profundo fue eso? ¿Qué quiso decir Neil Armstrong en ese momento? Tú no lo puedes descifrar. Entendemos la magnitud del evento, pero ¿hasta dónde vamos a llegar o qué podemos hacer? Yo creo que lo que él, lo que yo tengo entendido es que él no, básicamente no lo tenía preparado, que fue algo que se le vino a la mente en ese momento, básicamente viendo la grandeza del acontecimiento, viendo en perspectiva lo que es la Tierra lejana y lo que era la Luna. Entonces, para él, básicamente, dar un brinquito a la Luna fue un paso muy pequeño, pero eso iba a desencadenar algo mucho más grande, no nada más en la exploración a la Luna, pero yo creo que en lo que hemos visto ahora en toda la tecnología en el mundo y más allá. Nuevamente el doctor Yescas dice que si puedes hablarnos un poquito de la Ley Internacional de Protección al Espacio y el universo en relación a la investigación y en beneficio de la humanidad, así como que se está haciendo ¿qué se está haciendo con la basura espacial, por ejemplo? Bueno, básicamente ahora ya hay mucha más colaboración internacional. Anteriormente era una carrera del espacio entre Rusia, Estados Unidos, China ahora, pero ahora con las colaboraciones internacionales se está tratando de limpiar un poco todo lo que hay, que no sea algo tan individualista. Hay una gran controversia por ejemplo, con China. China está mandando satélites con materiales que no se desintegran cuando entran a la atmósfera terrestre. Y eso ha sido un problema porque caen pedazos grandes de satélites a la Tierra. En cambio, las naves que están desarrollando Estados Unidos y otras entidades internacionales, cuando caen a la atmósfera, básicamente se desintegran totalmente. Habrá pequeñas partículas que caen. Pero bueno, esa es parte de la colaboración internacional que ha habido. En cuanto a la basura espacial, creo que hace un par de semanas vi una compañía que estaba trabajando en un satélite que básicamente lo van a enviar para empezar a recoger basura que está girando alrededor de nuestro planeta, porque la verdad es que es demasiado. Muchísimo. El doctor Carlos Palenque Gallardo pregunta que si la misión Cassini, ¿cómo puede determinar que hay agua líquida en la luna de Saturno? Parece ser que no hay agua líquida, más bien lo que había era argón o algún otro gas, porque la temperatura de Titán, que era la luna de Saturno que exploró la sonda Huygens, es muy fría. Entonces, agua no era porque estaba en forma líquida. Entonces, básicamente, el Huygens, que era una sonda, aterrizó en la luna Titán. Conforme iba bajando hacia la superficie, iba tomando fotografías, las cuales tenemos, y con eso se pudo determinar un poco la composición de esta luna, además de las imágenes que tomó Cassini. Entonces, por eso nos interesa tanto volver a Europa, porque como hay líquido, digamos, en Europa, pues queremos saber qué es lo que hay en ese líquido. ¿Habrá algún tipo de microorganismo? ¿Habrá algún otro tipo de elementos? Entonces, precisamente por eso se está trabajando en las misiones a Europa. La doctora Marcela López dice, bueno, comenta que si puedes profundizar sobre el reloj Master y pregunta sobre las misiones de la Luna que se detuvieron, si en algún momento se van a volver a reagendar. Algo habías comentado, ¿no? Y al respecto. Sí, bueno, el reloj Master se ha estado desarrollando desde mucho tiempo.
cada vez que se desarrolla algún tipo de nueva tecnología, pues se crea una precisión muy, muy grande. Básicamente lo que se trata de hacer es refrigerar eso con nitrógeno líquido para que los átomos básicamente vibren a una menor oscilación y con eso tratar de determinar su oscilación y la precisión con la que tenemos, eh, eh, con la que medimos esa oscilación. Hay otro experimento que se llama el Cold Atom Laboratory, que está actualmente en el transbordador espacial, en donde un átomo se está tratando de congelar hasta menos de 1 grado Kelvin, que es básicamente el cero absoluto. Entonces, tratando de determinar la vibración de un átomo en un frío casi de cero absoluto. Y gracias a eso se puede determinar con más precisión lo que es un segundo. Los detalles técnicos, la verdad, no los conozco, pero bueno. En cuanto a lo de las misiones de la Luna, pues se detuvieron por temas económicos. Lo que se quería era ganarle a los rusos a llegar a la Luna, se logró llegar a la Luna, pero la inversión fue muy grande. El dinero que se llevaba para esas misiones era demasiado grande, la gente perdió un poco de interés ya al final, entonces la NASA decidió canalizar esas inversiones en otras tecnologías y en otros descubrimientos. ¿Por qué se quiere regresar a la Luna? Bueno, porque se quiere ir ahora a Marte. Entonces la Luna va a ser como una base antes de ir a Marte. Mandar un cohete fuera de la atmósfera terrestre es muy costoso porque necesitamos pelear con la gravedad. En cambio, si tenemos una base lunar donde la gravedad es mínima, va a ser mucho más fácil de ahí lanzar algo hacia Marte o hacia otros sitios. ¿Has visto ovnis, Alfonso, tú, en lo personal? En lo personal, no, yo me acuerdo alguna vez que fuimos a Tequisquiapan con mis papás, que era yo muy chiquito, que dijeron que había unas luces y que habían visto ovnis. Bueno, ovni se puede definir como objeto volador no identificado, no necesariamente algún extraterrestre, ¿no? Pero bueno, si le preguntan a mi mamá, seguro que va a decir que ella sí ha visto ovnis. Bueno, nebulosa sí, ¿verdad? Nebulosa sí. Oye, fíjate, Alfonso, hay un chiquito que está enfermito y está viéndote a través de Facebook Live. Le queremos mandar un saludo, Iñaki. Está como exacto. Y esperemos que se recupere pronto. Esperemos que sí. Sí, Cari, tenemos una surprise por ahí, ¿verdad? Para nuestros invitados que ya contestaron, me parece. Sí, pues bueno, tuvimos los primeros 3 que contestaron fue Sol Galván, Carlos Arturo Valadez y la doctora Alicia Robledo. Efectivamente, el helicóptero es el Ingenuity y no habían contestado bien que JPL está en Pasadena, California. Esa respuesta ya vino más tardíamente a estos 3. Tenemos estos 3 libros. Son La familia del sol, de Julieta Fierro, y de Miguel Alcubierre, Surfear el espacio-tiempo, para ellos 3, que se los haremos llegar. Se los haremos llegar con todo gusto. Felicidades a los ganadores. Y bueno, para cerrar la sesión, Alfonso, ¿algún mensaje para nuestros niños, para los papás, para los profesionales de la neonatología? ¿Qué nos quisieras decir? Pues principalmente para los niños, que si tienen una meta, que se la pongan enfrente y que sean muy perseverantes y seguro que lo van a lograr. La exploración del espacio, no digo que apenas comienza, pero es muy grande. Como saben, ahora las misiones Artemisa van a llegar a la Luna, están contratando astronautas para ir a la Luna y más tarde para ir a Marte. Entonces hay muchos nuevos mundos que se están abriendo en el tema del espacio. Pero no nada más es el espacio, tenemos
carreras para ingenieros, para biólogos, para químicos, para cualquier tipo de persona que esté interesado en la ciencia. Espero que con estas pláticas los niños se interesen más en la ciencia y que logren llegar a donde quieran. La verdad es que se puede. Yo de México a Estados Unidos, a la NASA, algo que nunca pensé, pero aquí estoy apoyando las misiones y con mucho gusto transmitiendo toda la información a la gente que quiero. Pues yo espero que sí, que cause, como le decimos nosotros, levante ampolla para que algún niño que está ahorita conectado le nazca esta inquietud y tengamos, ¿qué tal un astronauta que vaya a Marte, mexicano? ¿Por qué no, verdad? Muchísimas gracias, Alfonso, por esta plática tan interesante. A mí me apasiona mucho. Yo me acuerdo haber visto el alunizaje y estaba con los ojos abiertos y todo el mundo se reía porque estaba literalmente con la boca abierta. Entonces me apasiona muchísimo. Cari, no sé si quieres mandarle un mensaje a nuestro público. Pues no, agradecerles a todos los que estuvieron conectados. Yo también espero que de estas pláticas salgan nuestros próximos astronautas, científicos, investigadores. Hay una película en Netflix que a mí se me hace imperdible que se llama Figuras Ocultas, que habla un poquito sobre pues la gente que empezó en la NASA a patín, sin computadoras a trabajar, y como es, hay miles de historias en la NASA, en JPL, que es lo que nos ha llevado a más allá de nuestro planeta y seguir explorando algo que todavía, por lo menos a mí, no me cabe en la cabeza muchas cosas, pero ya iremos aprendiendo. Poco a Felicidades a poco. los ganadores. Felicidades a Y los gracias, ganadores. Alfonso. Gracias, Alfonso, por esta brillante, excelente y apasionante plática de este 31 de octubre, noche de Halloween. Yo tenía ganas de salir así pintadito, pero dije, luego van a reconocer para festejar un poquitito. Esta es tu casa. Ojalá que cuando vengas tengamos el gusto de conocerte personalmente y muchísimas gracias. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias a ustedes. Les extiendo una invitación si alguna vez quisieran visitar el laboratorio. Hay visitas para el público, básicamente. La verdad es muy interesante. Y agradecerle, doctor Lara, gracias a Karina y a la asociación. Gracias a Cari que hizo el enlace contigo. Gracias, Cari. Fue una excelente idea y bueno. Bueno, me amenazó, pero bueno. No creo, te ve que te apasiona también. No necesidad. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Cari. Un Gracias fuerte a todos. abrazo, esperando que todos estén bien. Aquí vamos a estar, nos vemos dentro de un mes. Esperen noticias y sorpresas dentro de unos días. Van a llegar los correos por ahí. Yo creo que les va a gustar lo que tenemos preparado para ustedes. Y felicidades a los ganadores. Un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Alfonso. Chao. Adiós. Hasta Bye, luego. buenas Bye, bye, noches. bye, bye, bye.